Jueves de la séptima semana de Pascua. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra de Dios. Muy buenos días. Este es un nuevo día y un nuevo inicio para muchos de nosotros. Incluso si prestas atención, podrás observar que las aves se despiertan, se sacuden y empiezan a entonar un nuevo canto. Muchas de ellas no tendrán miedo para abrir sus alas y remontar el vuelo por nuevos horizontes. E incluso las flores nunca se cansan de buscar la luz del sol, como aquella flor, el girasol, que hasta podemos apreciar su movimiento buscando la luz. Si tú prestas atención, desde el momento en que se empiezan a salir los rayos de luz en el horizonte, tú te empiezas a despertar. Te empiezas a mover y en tu interior empieza a surgir una nueva fuerza para salir y conquistar cada día. Lo más difícil es cuando nosotros ponemos resistencia precisamente a eso, a la sintonía de la naturaleza que se levanta cada día para glorificar a Dios. Hoy vamos a ver en el Evangelio el deseo más profundo del corazón de Jesús, que además está inscrito en el corazón de cada ser humano. Ya Aristóteles lo había dicho desde antes, que el ser humano ha sido creado con el instinto de vivir en unidad, de vivir unidos, de vivir en sociedad. El ser humano naturalmente busca la comunidad. Ahora, de manera espiritual, Jesús lo deja muy claro, expresado en esa oración. No solamente es de que nosotros lo busquemos de una manera natural, sino que además debemos de empeñarnos en que así se haga. Porque si lo hacemos lo contrario, si vamos en contra de nuestra naturaleza, de nuestro corazón, incluso de nuestras aspiraciones más profundas, lo único que vamos a lograr va a ser frustrarnos y dolores de cabeza y amargarnos y arruinar nuestra vida. Así que prestemos atención a lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Y seguramente, en este Evangelio, que lleva la misma sintonía de lo que hemos estado leyendo, Jesús nos va a hablar a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios siempre tiene algo que decirte a ti y a mí. Pongamos atención. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno,
como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Es la oración de Jesús, una oración que brota de un corazón que tiene una profunda intimidad con Dios. Y si prestaste atención, en esta oración Jesús dice, no solamente te pido por mis discípulos, sino también por aquellos que creerán en la predicación que ellos hagan. Jesús está orando por ti y por mí. Y la intención con la que Jesús está orando por ti y por mí es para que seamos uno, para que estemos unidos. Ya lo hemos explicado en otros momentos, pero siempre habrá más que decir de la unidad, pues ahí es donde se muestra perfectamente en qué consiste el misterio de la cruz. Que estemos unidos a Dios y que también podamos estar unidos unos a otros, pues es precisamente ahí en la unidad, Jesús lo dice, donde el mundo va a poder creer que Él existe. Si nosotros no estamos unidos, no van a creer. ¿Por qué? Porque no vamos a poder predicar. Y tú vas a decir, ¿cómo que no podemos predicar? Aunque tú y yo estemos peleados, cada quien puede marchar por su lado y seguir predicando. Sí, pero ¿qué vas a predicar? ¿Qué clase de amor vamos a predicar si tú y yo nos estamos peleando? ¿Qué clase de perdón vamos a predicar si tú y yo no somos capaces de perdonarnos? ¿Qué clase de servicio? ¿Qué clase de cruz? ¿Qué clase de libertad? ¿Qué clase de bienes espirituales vamos a predicar si tú y yo no nos podemos ver? Aquí, y no me estoy refiriendo a que exactamente tú y yo, sino todos nosotros, la unidad. Debemos de buscar la unidad, porque si no estamos unidos unos a otros y estamos peleándonos, entonces cualquier cosa que digamos de Jesús será lo más absurdo que exista. Como dijo aquel hombre, un oriental, un hindú, no quiero equivocarme con el nombre, pero a esta persona le estaban haciendo una pregunta y él, obvio, no es cristiano, él era hinduista o budista o algo por el estilo. Y le preguntan que qué piensa de los cristianos. Y él trata de que la pregunta sea más concreta y lo llevan y él dice esto y dice, yo creo en Jesús. Sí, creo que fue un hombre magnífico, pero yo no creo en los cristianos. Creo que el único cristiano fue Jesús. Y cuando le preguntaron por qué, él dice, pues míralos, es una religión que está totalmente dividida y peleándose unos a otros. Y es cierto. En Hechos de los Apóstoles se ve tan claro que ellos buscaban, al principio del cristianismo, ellos buscaban la unidad. A ellos les interesaba mucho la unidad. Peleaban por la unidad entre ellos. Si había algún problema, inmediatamente acudían a los apóstoles para que se resolviera. Pero el día de hoy hemos confundido tanto la unidad como uniformidad que no nos damos cuenta que la uniformidad está en contra de la unidad. Uniforme es que todos vistamos igual. Y yo entiendo que en las congregaciones religiosas o en algunos institutos, pues sí, debemos de estar uniformados por el carisma que estamos abrazando. Pero debemos de tener en cuenta que Dios suscita muchos carismas, que la iglesia está en la diversidad de dones y carismas. Ya San Pablo lo va a decir. Si quisiéramos que todos fueran mano, ¿qué clase de cuerpo sería? La unidad
no se da por la uniformidad. No, la uniformidad va en contra de la unidad. Una vez yo tenía un rompecabezas y estaba muy emocionado y estaba a punto de terminarlo y me había percatado que quizás algo mal estaba en ese rompecabezas porque había dos piezas que eran iguales, pero yo tenía la esperanza que al final esa pieza no fuera en realidad igual, sino que encajara en otro lugar. Y no, me faltaba una pieza, pero tenía otras dos que eran iguales. La uniformidad en las piezas del rompecabezas hace que sea imposible que se pueda armar un rompecabezas. ¿Por qué? Porque algunos van a tener que ser orilla, otros van a tener que ser esquina, otros van a ser parte del centro y eso hace que cada pieza sea diferente. Si todos fueran esquina, no existiría un rompecabezas. Ahora bien, en la vida de los cristianos es así. Si no, ¿cómo podemos perdonarnos? ¿Cómo podemos crecer en el servicio y en el amor si todos fuéramos iguales? Jesús no está pidiendo que todos pensemos igual. Él está pidiendo que estemos unidos. Jesús no está pidiendo que todos sean perfectos e intachables. Él está pidiendo que estemos unidos. Los primeros cristianos enfrentaron muchas dificultades en la teología, muchísimas, pero todo pudieron pasarlo porque ellos buscaban la unidad. La pregunta para el día de nosotros es que a veces le hemos puesto tanto énfasis a la doctrina o a las costumbres. ¿Cómo es posible que en una misma iglesia haya grupos que estén peleados entre ellos porque tienen diferentes costumbres? Cuando nosotros tengamos el mismo amor, el mismo espíritu y la misma fe, nos vamos a dar cuenta que no importa qué costumbres o ideas tengas. Mientras tengamos el mismo amor, el mismo espíritu y la misma fe, estaremos unidos. Y el mundo va a creer que, como ya lo he dicho en otro momento, el mundo no va a cambiar por nuestras opiniones, va a cambiar por nuestro testimonio. Y el testimonio que exige o que nos pide Jesús para que el mundo crea es la unidad. Dejemos de pelearnos unos a otros y aprendamos a amarnos, a perdonarnos, a servirnos unos a otros y a poder crecer en aquello que significa iglesia, iglesia católica, que significa universal y no uniformal. No, somos una iglesia llena de diversidad, pero unidos en el mismo espíritu que Jesús nos ha dado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la unidad, el Dios que quiere acercarnos a su corazón, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un rabino que siempre el sábado se inspiraba muy bien para predicar en la sinagoga. Pero resulta que en la víspera del sábado, es decir, un día anterior, desaparecía y nadie sabía dónde iba. Pues bien, unos de los hermanos de la congregación se pusieron de acuerdo para espiarlo y seguirlo y encomendaron a uno, que era bien sigiloso, que lo siguiera. Aquel se puso en guardia y descubrió que efectivamente el rabino, en la víspera del sábado, se disfrazaba de un hombre totalmente diferente. Se ponía jeans, se ponía sombrero, un paliacate y se escapaba. Y se iba a ayudar a una pobre viejecita que era pagana, no era judía. Y le ayudaba a limpiar su casa y a cocinar. Después regresaba rápido antes de que empezara la víspera del sábado para prepararse y poder predicar. De ahí agarraba su inspiración. Cuando se reunieron todos aquellos, le preguntaron al espía: dinos, ¿a dónde fue el rabino? ¿Será acaso que tiene un lugar secreto para orar? ¿O sube al cielo y por eso nos predica con tanta inspiración, fuerza y vehemencia? Y aquel hombre con asombro les responde: no, sube todavía a un lugar más alto, al amor. Cuando nosotros entendamos que la mejor predicación que podemos dar
sea en el amor y en el servicio, será ahí donde entonces el mundo empezará a ser mejor día con día. Que tengas un excelente día.